Bien, buenos días. Vamos a empezar el trabajo de hoy. Estamos cerrando la segunda semana, sesión número 4. Me confirman si estamos todos viendo la misma pantalla. A ver, vamos a cerrar el capítulo 1 entonces. Y la pregunta es ahora para Benjamín Ben-Hur, ¿no? Benjamín Díaz. A ver, Benjamín Díaz, si nos dices cuáles son los cuatro principios, los cuatro primeros principios de la economía. Adelante. Bien, estoy esperando la respuesta de Benjamín. Segunda vez que lo pido, a la tercera no tiene asistencia y voy a dar un informe de alumnos que están en el aula y no responden. Benjamín Díaz. Bien, tercera entonces. Benjamín Díaz. Atención con la delegada Lee. Me informas, por favor, el nombre completo de Benjamín Díaz. Me lo envías por el WhatsApp o por el correo para presentar un informe al coordinador, al director del área. Ok. Darlene Guamán. Darlene, ¿estás ahí? Sí, profe, buenos días. Ok, buenos días. A los cuatro primeros principios de la economía, voy Ya. a rápidamente decirlos. El, el primero es las personas se enfrentan a disyuntivas. Eh, el segundo, eh, el segundo era como un costo de oportunidad, o sea, lo que una persona renuncia para obtener algo. Y el tercero sería mm, las personas piensan en términos marginales. Y el cuarto, las personas responden a incentivos. Ok, ¿cuál es el sentido de la segunda? O sea, ¿cómo armas la segunda teniendo en cuenta el segundo principio, teniendo en cuenta el primer principio? O sea, el primer Ok, principio que tú me dices es que sí. la gente se enfrenta a A alternativas, disyuntivas. ¿cierto? ¿Cómo pasas al segundo principio? Ok, o sea, el primero, o sea, digamos, una persona tiene dos opciones si quiere realizar una. Por ejemplo, un ejemplo sería o estudias o miras una película. Ahí hay una disyuntiva, ¿no? Y tu costo de oportunidad sería, digamos, que si estudias te tendría un mayor sacrificio que si miras una película. Ahí estarían relacionados. Ok, de acuerdo, pero en el primer principio tú estás planteando dos alternativas. Cuando son todas las alternativas, serían dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, ¿no? O sea, o vienes temprano a clase, o vienes tarde a clase, o no vienes a clase, o si no vienes a clase te quedas durmiendo, o si no te quedas durmiendo, prefieres estudiar el curso del profesor Chunchín, etcétera, 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 ¿no? O sea, lo que te digo es el primer principio es un vector fila. Y el segundo principio, ¿cómo sería teniendo en cuenta lo que acabo de decir, Darlene? Si el primero es vector fila, el segundo es... A ver, si el... El primero es el vector prim- fila, ¿no? Yo puedo hacer A, B, C o D. Ya. Cuatro, ¿no? El segundo Entonces, es vector columna. claro. Sí. Ahí lo que haces es ordenar las alternativas. Por ejemplo, tú dices, yo puedo hacer A, o puedo hacer B, o puedo hacer C, o puedo hacer D. Pero en el segundo principio tú dices, para mí D es lo más importante, segundo es B, tercero es C y cuarto es A. Entonces has ordenado y ese es un vector columna. Y recién en ese momento tú dices, por hacer mi primera opción, que es D, el costo de oportunidad para mí es B. En esos casos C y A ya no juegan ningún rol, por lo menos hasta que llegas al cuarto principio.
Pero antes de llegar al cuarto principio pasas por el tercer principio, que determina la magnitud de la decisión. Es decir, si tú tenías que elegir entre A, B, C y D, y has escogido D, ¿no es cierto? Porque es la mejor de las opciones. Bueno, ¿qué magnitud de D? Ayer decíamos, por ejemplo, voy a asistir a clases, pero ¿a cuántas clases voy a asistir? O voy a asistir a esta clase, pero ¿cuánto tiempo voy a estar en esta clase? Por ejemplo, Benjamín entró y se ha ido a dormir, ¿no? O la congresista Yarro, creo que se apellida, entró a la sesión del Congreso y se fue a bañar, ¿no? Y no se dio cuenta de que la cámara estaba prendida y todo el mundo la ha visto desnuda, ¿no? Entonces tomó una decisión simplemente, ¿no? Entonces la decisión que ha tomado tú es elegir D, el costo de oportunidad es B, pero ¿cuál es la magnitud de esa decisión? ¿Voy a estar en la reunión 1 hora, voy a estar 2 horas, voy a estar 10 minutos? Benjamín ha decidido estar 1 minuto, 2 minutos nada más, porque no quiere responder, no sé dónde estará, ¿no es cierto? Entonces, la magnitud se obtiene básicamente cuando tú buscas el equilibrio entre el bienestar que te genera la magnitud de la decisión que has tomado versus el malestar que te genera. ¿Por qué bienestar versus malestar? Porque vivimos no en el paraíso, sino vivimos en un mundo de escasez. Entonces, tomar la decisión de algo implica el costo de otra cosa. Esa decisión genera un bienestar, el crecimiento, la velocidad de ese bienestar significa de que lo tengo que enfrentar al crecimiento del costo del malestar, ¿no es cierto? Entonces, en el equilibrio, o sea, en el margen, ahí yo me quedo porque ahí estoy maximizando mi nivel de utilidad, felicidad, bienestar, placer, como quieras llamarlo, ¿no? Y el principio número 4, ¿cuál era Darling? Ok, el principio 4 era las personas responden a incentivos. Ok, gracias, Darlene. Entonces le preguntamos a Jairo Ariste. ¿Está ahí, Jairo? Profesor, buenos días. Sí, buenos días, Jairo. La pregunta con relación al principio número 4, o sea, en el principio número 4, lo que se dice es que la gente eh, reacciona frente a los incentivos. Habíamos puesto una escalera donde en la parte más alta había una copa, no había un premio, ¿verdad? De la gente reacciona a los incentivos. La idea de eso es crear un feedback, ¿no? Es decir, un proceso de retroalimentación. Por ejemplo, si tú has decidido venir a clases ahora, de manera temprana, y supongamos que te has quedado hasta el final, la pregunta es, ¿cómo cambia tu decisión de no venir a clase? ¿Qué puede provocar que no vengas a clase el próximo jueves? ¿Alguna idea? Eh, a ver, que no tome asistencia, que el profesor no llegue a tomar asistencia a la siguiente clase, que no sea obligatorio venir. No, no, digo que tú tomes la decisión ya no de venir a clase como has tomado la decisión hoy, sino de no venir a clase el próximo jueves. ¿Por qué tú tomarías esa decisión? Mm, Estamos prejuiciando, presumiendo, ¿no? O sea, creando escenarios, supuestos, ¿no? ¿Qué cosa cambiaría de opinión para no venir a la Exacto, clase? esa es la idea. ¿Por qué no vendrías a clase el próximo jueves? Crea un escenario ficticio, ¿no? ¿Se me podría ir el internet? Claro, pero eso tú no lo planificas, pues, ¿no? Eso tú no lo planificas. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, justo me han programado una cita médica a las 8 de la mañana el próximo jueves. Entonces, eso es un incentivo para que yo cambie mi decisión. El día de hoy, la cita de la próxima semana no afecta a tu toma de decisiones, ¿no? Pero tu cita médica de la próxima semana sí afecta a la toma de decisiones de ese momento. Entonces, la gente reacciona a los incentivos, ¿no? Entonces, sí, por eso es un feedback, es una retroalimentación, ¿no? O sea, yo vengo a mis clases normalmente, hoy no voy a venir a clases, ¿no es cierto? ¿Y por qué no voy a venir? Porque ha cambiado una de las variables que determinan mi toma de decisiones, porque yo soy reactivo
a los incentivos, ¿no? Reactivo a los incentivos. Ok, muy bien. Vamos con ahora a ver, con Lee. Lee, ¿cuáles son los siguientes 3 principios de la economía? Sí, profesor. 5 se habla que el comercio se puede mejorar los bienestar de todos, ya que cada uno tiene sus propios materiales, por decir, o servicios tal vez, que sobran. Entonces, entre ellos se pueden interactuar y intercambian lo que tienen y así se pueden mejorar sus necesidades, por decir. Y el 6 se dice que los mercados normalmente son un buen mercado para organizar la actividad, Ok, que se corresponde a la ley de Adam Smith, el mano invisible. Y el 7 se dice que el gobierno puede mejorar algunas veces el resultado de mercado, ya ok, que el gobierno, una pregunta directa, Lee. ¿Has leído el capítulo? sí, Ok, muchas tiene, gracias. Por favor, atención a eso, ¿no? Para el principio número 4, ¿no? Lo que ha hecho Lee es simplemente tomar los recursos, no sé si tendrá el libro de manera independiente o lo tiene desde la plataforma, pero simplemente la referencia que me hace Adam Smith y la mano invisible me dice todo, ¿no? El material está allí, entonces recuerden este tema del aula invertida. No hay problema, Benjamín. El tema es que cuando no obtengo respuestas, pues algo tiene que estar pasando, ¿no? Por si acaso, está muy bien lo que has hecho, utilizar el chat con un mensaje directo, ¿no? No hay ningún problema entonces. Repito, necesitamos interactuar para poder tomar decisiones correctas recogiendo la información. Por eso llamé una vez, llamé 2 veces, llamé 3 veces. Listo. Sí, Ok, profesor, disculpe el adelante. inconveniente. No hay ningún problema, ya dije. Sí, adelante entonces. Si quieres intervenir de todas maneras, no es necesario. Ok, Claro, ¿podría seguir con los principios? claro, estábamos en 1, 2, 3, 4, y cuando hablamos de los 4 primeros principios, estábamos hablando de cómo Juan Pérez toma una decisión. Cuando hablamos de 5, 6 y 7, lo colocamos a Juan Pérez en la sociedad, es decir, está Juan Pérez, Felipe Los Palotes, Pedro Medallo, Carmen Tirosa, Luis Satélite, etc. ¿Listo? Entonces lo vemos en conjunto, ¿no? Y cuando lo vemos en conjunto, el principio número 5 lo que dice es que con el intercambio todos podemos estar mejor. ¿Qué significa podemos y no todos estamos mejor? Porque puedes realizar un mal intercambio, ¿no? Puedes cambiar una moneda de 1 sol pues, por una moneda de 10 centavos, cuando 10 monedas de 10 centavos es 1 sol, entonces hiciste un mal cambio, ¿no? Pero en general decimos de que con el intercambio todos podemos estar mejor. Hoy día vamos a encontrar la forma concreta como eso se puede medir mediante un modelo. Pero lo que habíamos dicho es que si la gente hace aquello que hace mejor y por lo tanto asume el costo de dejar de hacer aquello que no hace tan bien, entonces se va a encontrar con un problema. ¿Cuál es ese problema? De que ha producido más de lo que necesita para su propio consumo, ¿sí? Va a necesitar más, si no hay problema de nuevo, ¿no? No va a necesitar, perdón, va a tener más del bien que está produciendo, que lo produce porque es un experto, digamos, porque es muy productivo, va a tener más de lo que necesita para su consumo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros preparamos pan, entonces podemos producir y dedicarnos a eso, podemos producir más pan que el que necesitamos, ¿no? Experiencia interesante. En el periodo de la cuarentena, una de las cosas que hicimos acá en casa es fabricar pan, ¿no? Y fue muy divertido realmente, ¿no? Mi esposa lideró el asunto y nos metimos a trabajar y nos pasaba el tiempo con eso, ¿no? Hasta que ocurrió lo que estoy diciendo, ¿no? De que teníamos más pan que el que necesitábamos para consumir.
Entonces uno dice, oye, ¿y ahora qué hacemos con el pan? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Ah, produzco más de lo que consumo, por lo tanto, el excedente es algo que tengo, pero no quiero. Es algo que tengo, pero no quiero porque superé el consumo, ¿no? Pero si yo me pongo en ecuación con otra persona que ha hecho exactamente lo mismo que yo, es decir, producir aquello donde es más productivo, pero que no está haciendo lo que estoy haciendo yo, es decir, pan, sino el otro está haciendo, por decir algo, jamonada, ¿no? Y como se dedica a producir jamonada, produce más jamonada que la que necesita para consumir. Y por lo tanto su excedente no le sirve para nada. Entonces la otra persona tiene algo que no quiere. Yo tengo algo que no quiero. Yo veo al otro y veo que el otro tiene algo que yo quiero. Y el otro ve mi producto y ve en mi producto algo que quiere. 4 requisitos, fíjense. 4. Lo que yo tengo, no lo quiero. Lo que el otro tiene, yo lo quiero. Lo que tiene el otro, no lo quiere. Y lo que yo tengo, lo quiere el otro. Son 4 requisitos. Entonces, como esos 4 requisitos se han cumplido, simplemente yo le doy, te doy tantos panes y tú me das tanta jamonada. ¿No es cierto? Y el principio dice, con el intercambio todos podemos estar mejor. A mí la jamonada me salía mal, ¿no? Pero esta jamonada está buenaza, ¿no? Y la otra persona me dice, a mí el pan me salía mal, pero este pan está buenazo, ¿no? Entonces los dos hemos ganado, ¿no? Pero como estaba indicando, que se cumplen los 4 requisitos es bien complicado, bien complicado, ¿no? Me sobran camotes y yo quiero cebollas, ¿no? Pero el que tiene cebollas no quiere camote, se acabó, no hay intercambio, ¿no? Entonces la economía de mercado, que es el siguiente principio, lo que hace es regularizar todos los intercambios mediante algo que desarrolló la humanidad que se llama el dinero, ¿no es cierto? El dinero es algo que cumple algunos requisitos básicos, ¿no? Primero que es una medida de valor, ¿no? Es decir, el dinero es algo que vale por sí mismo. Mientras ustedes tienen un pan que vale porque si te comes el pan tienes un bienestar, entonces cuando tú tienes dinero, el dinero vale, pero no te lo vas a comer, vale per se. Entonces, vale per se, lo cual significa que lo puedes acumular también, ¿no? Segundo, de que sirve para medir las cosas, es como un termómetro, ¿no? ¿Qué significa un termómetro? Que te puede decir de que esto mide 10 o mide 5 o mide 1, ¿no es cierto? Es una medida, ¿no es cierto? Y por lo tanto funciona entonces como una medida de valor, un valor en sí mismo y como un valor de pago también, es decir, la gente lo va a aceptar para hacer también transacciones. Entonces, la persona que tiene cebolla, que yo quiero cebolla, pero esa persona no quiere mi pan, simplemente yo le voy a dar dinero, ella va a aceptar el dinero y con ese dinero se va a ir a comprar el producto que quiera, ¿no? Entonces, el mercado es, si se quiere, la forma más acelerada de trueque, ¿no? De intercambio, ¿no? Gracias al dinero se ha producido eso. El dinero ha tenido una serie, pues, de etapas. Por ejemplo, el dinero era una vaca, ¿no? El gran problema con que el dinero era una vaca es que cuando tú cortabas una vaca no tenías 2 medias vacas, simplemente no tenías nada. Entonces se perdía eso, ¿no? Después de la vaca, pues fue la sal, ¿no? Y no estoy hablando de la sal que conocemos, sino la sal que se utiliza en el campo para alimentar a los animales, que es una sal roca, ¿no? Es como una piedra, ¿no? Y la sal era extraordinario porque cuando tú tenías un trozo de sal, lo cortabas por la mitad y tenías 2 trozos de sal. Cuando ustedes tienen una vaca y lo cortan por la mitad, no tienen nada. Pero cuando tienen un trozo de sal y lo cortan por la mitad, tienen 2 trozos de sal. Entonces hay divisibilidad, ¿no? El gran problema es que si llueve, se deshace la sal. Entonces no permanecía su valor en el tiempo. De ahí viene el uso de los metales preciosos, como la plata, como el oro, ¿no? Y finalmente el dinero social, ¿no? Es decir, la generación de dinero representativo, ¿no? Entonces, antes se llamaba eso patrón oro, ¿no? Donde los billetes decían, esto vale tantas cantidades en oro, ¿no? Lo cual significaba que uno cogía el billete y decía, no quiero este billete, me voy al Banco Central de Reserva y le digo, ¿sabes qué? Dame oro, ¿no? Bueno, hay 2 personas que quieren entrar, entonces vamos a parar la...
que los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Claro, lo cual habría que invertirlo y decir, o sea, el mercado lo hace bien. Ah, no, de repente no lo hace bien, ¿eh? Entonces, No, no siempre lo hace bien. O lo hace bien, pero marginalmente lo hace mal. Y cuando lo hace mal, pues hay que hacer de que intervenga el Estado para que mejore, ¿no? Ahora, en las últimas décadas, ¿no? Se está estudiando algo complementario a esto, ¿no? O sea, se dice, el mercado lo hace bien. Si el mercado no lo hace bien, el Estado debe intervenir para mejorar los resultados del mercado. Pero hace, repito, unas 3, 4 décadas se está discutiendo otro tema. El Estado lo hace mal. Y si el Estado lo hace mal, ¿cómo hacer para que lo haga bien? ¿No? Entonces, ustedes ven un nuevo gobierno, y no es el lapicito, sino todos los gobiernos, ¿ya? Pero ahora llegó el lapicito, y bueno, todo el mundo descubre de que si tú estás con el lapicito, acabo de leer la noticia de que el joven este que maltrató a una periodista ayer ha sido contratado por 34.000 soles mensuales, ¿no? 34.000 soles mensuales. Esa persona está cobrando con mi plata, la que yo me saco el alma para tener mi ingreso, y yo pago impuestos indirectos vía el IGB, por ejemplo, o directos con el impuesto a la renta, que me descuentan todos los meses 10% de mis ingresos, para pagarle a este señor, ¿no? 34.000 soles mensuales. No es casi 10 veces lo que yo gano. Entonces uno dice, oye, ¿lo hace bien el Estado? No, el Estado lo está haciendo mal. El Estado lo está haciendo mal. Entonces hay que mejorar los resultados del mercado. Y hay algunas teorías para mejorar los resultados del mercado. Por ejemplo, Servir es una institución que fue creada para precisamente corregir las fallas, pero del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué fallas? Por ejemplo, que se contrate a este señor por 34.000 soles, cuando con toda seguridad no vale ni 1.500 soles, ¿no? Su trabajo, me refiero, ¿no? Su trabajo no vale ni 1.500 soles, ¿no? Entonces, Servir lo que hace es generar meritocracia, ¿no? Pero la idea de la meritocracia es, para este puesto se requiere esto y esto. Todos los que cumplan esto pasan a un concurso, y dentro del concurso va a ganar el mejor que haya soportado todas las pruebas, ¿no? Recuerden ustedes que el actual presidente de la República se destacó precisamente por dirigir una reivindicación, con comillas, para impedir de que se haga meritocracia en el magisterio, y ninguno de ellos rindió las pruebas de evaluación, ¿no? Y les ganaron al Estado, les ganaron al Estado. Entonces, se quedaron ahí, se quedaron con sueldos, sin ser evaluados ni nada, ¿no? Ojo que también ocurre en las universidades como la nuestra, ¿no? Teóricamente a nosotros nos evalúan, en términos prácticos no nos evalúan, en términos prácticos no nos evalúan. Así que también ocurre con nosotros, y por eso también hay fallas del Estado. Muy bien, eso era hasta el número 7, ¿no? Vamos a mirar 8, 9 y 10, y lo hacemos muy rápido, no porque no nos guste el tema de la macroeconomía, sino porque ustedes lo van a trabajar con amplitud posteriormente. Principio número 8, ¿no? El nivel de vida del país va a depender de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿no? Algo tan obvio, tan sencillito, ¿no? Es algo tan sencillito. O sea, ¿por qué Estados Unidos es más rico que el Perú? Bueno, porque tiene un nivel o una capacidad mayor, tiene una capacidad mayor, su capacidad es mayor para producir bienes y servicios, ¿no? Desde una forma tan sencilla como la siguiente, fíjense, en Estados Unidos hay más o menos 310 millones de personas, ¿no? En el Perú hay más o menos 33 millones de personas, punto, ¿no? Es decir, en el recurso mano de obra, Estados Unidos tiene casi 10 veces más que el Perú. Entonces,
el nivel de vida en los Estados Unidos, ¿no? Va a depender de esa capacidad, y tiene mayor capacidad, ¿no? Para producir bienes y servicios. Y si eso le vinculan tecnología, etcétera, bueno, ya tienen una respuesta de esto, ¿no? Y esto, recuerden, es macroeconomía, ¿no? La idea entonces de productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo, ¿no? Esto es lo que nos importa, ¿no? La productividad, ¿no? Cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo, ¿sí? Como las empresas también responden a los incentivos, entonces los softwares de videoconferencia en tiempo real se han desarrollado enormemente en el último año y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda creció, pues, ¿no? ¿Y por qué creció la demanda? Porque creció la demanda de trabajo remoto, ¿no? Y eso gracias al señor virus, ¿no? Entonces hay que también crearle no sé, un monumento, una escultura al virus también, porque ha permitido cosas como esta, ¿no? Entonces, el Zoom que yo conocí cuando empezó esto, no es el Zoom que estoy utilizando ahora, ¿no? Ha tenido por lo menos media docena de lo que le llaman actualizaciones, pero mientras las actualizaciones regulares son aquellas que corrigen bugs, algunos vacíos, algunas fallas, las actualizaciones que he visto en los últimos meses en el Zoom están referidas a mejoras en el producto, ¿no? Por ejemplo, ahora te permite de manera directa hacer una transmisión en vivo, directa. Antes se podía hacer, pero que había que hacer una serie de funciones que las personas que no tenemos, digamos, mucho conocimiento de eso, no lo podían hacer, ¿no? Ahora no, ahora es hacer un par de clics y se hace una transmisión en vivo. Y eso es un aumento de productividad, ¿no? Bueno, número 8, entonces, algo bastante obvio, ¿no? Algo bastante obvio, ¿no? Es decir, los países que están mejor es porque tienen una mayor capacidad para producir bienes y servicios. Así de simple. Así de simple. Los países que están peor es porque tienen una menor capacidad para producir bienes y servicios. Y entonces lo decíamos también ayer, mientras más ustedes se alejan del mercado, la característica es la pobreza, ¿no? Entonces yo decía, en las zonas más humildes del país, el mercado no funciona todos los días, funciona una vez a la semana, de repente 2 veces a la semana, no funciona más, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona el mercado? Porque no hay nada que intercambiar, o mejor dicho, hay poco que intercambiar. Principio número 9, ¿no? Entonces, para el principio número 9, el otro nivel de macro, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, genera inflación. Acá yo les pido que tengamos cuidado, ¿no? ¿Podemos asumir esto? Debemos asumirlo. ¿Por qué debemos asumirlo? Porque hay una teoría detrás de esto que lo demuestra, ¿no? Pero como estamos en el primer semestre, hay que tener las cosas también claras con relación a lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? En el aula del curso de Economía General, sección M del ciclo 2021-2 de la Universidad Nacional de Ingeniería, hay 22 estudiantes, ¿no? Y los 22 estudiantes han tenido COVID, ¿no? Conclusión, estudiar economía general provoca COVID, ¿no? Ustedes tienen los hechos ahí. Los hechos es que los 22 estudiantes se contagiaron. Los hechos son de que los 22 estudiantes estudian el curso de economía general. Pero que el curso de economía general cause el COVID, ¿no? No tiene por qué ser una conclusión. Habría que identificar cuál es la variable causal y cuál es la variable efecto. Y detrás de la variable causal y la variable efecto, hay que ver cuál es la teoría con la cual estamos diciendo algo, ¿no es cierto? Y eso no es tan fácil como el ejemplo que estoy dando, ¿no? Al comienzo, por ejemplo, nos decían, al comienzo de la pandemia,
que para entrar a un sitio pues habría que limpiar los zapatos en un aparato especial que tiene algo de, no sé, detergente, alcohol, qué sé yo. Habría que limpiarlo, ¿no? Han tenido que pasar como 8 meses para que eso se quite. Y se diga, no, en realidad por ahí no va. No hay ningún problema con eso. Puedes entrar sin limpiarte los zapatos, ¿no? Pero al comienzo se pensaba de que sí, ¿no? El uso de la mascarilla, por ejemplo, estaba marcado por el hecho de que la gente puede estar conversando y está lanzando los virus de uno a otro lado, ¿no? Y al parecer eso es relativamente cierto, ¿no? O sea, requiere cierto tiempo en espacios cerrados para que efectivamente los aerosoles que uno lanza puedan ser captados por el otro lado. Y si la distancia además es de más de 1 metro, unos 2 metros, pues por mayor esfuerzo que sea no va a llegar al otro lado y por lo tanto no se necesitaría mascarilla. Lo que estoy diciendo entonces es que acá, si el gobierno imprime dinero, genera inflación. Pero yo podría decir al revés, ¿no? Si hay inflación, hay que imprimir más dinero. Yo podría decirla al revés. Si en una economía hay inflación, entonces hay que imprimir más dinero. Otros dicen, si imprimes más dinero, pues entonces vas a generar inflación. La real es la que están viendo ustedes allí, ¿no? Pero la idea es muy sencilla. La idea es, supongamos de que en el aula, en este momento, que hay 21 alumnos, ¿no? Cada uno de los alumnos tiene 2 soles en el bolsillo, entonces la cantidad de dinero que hay en la economía es de 42 soles, ¿no? Y supongamos de que todos los bienes que hay para intercambiar dentro del salón, lapiceros, lápiz, caramelos, qué sé yo, bizcochos, borradores, reglas, etcétera, ¿no? Tienen un valor de 42 soles, entonces el dinero que hay es suficiente para hacer todas las interacciones que se puedan realizar, intercambios que se puedan realizar. Pero supongan que ya no hay 42 soles, sino de repente hay 100 soles. Entonces la pregunta es ahora qué se hace, ¿no? Bueno, como hay 100 soles y la producción de bienes y servicios no ha cambiado, hay la misma cantidad de lapiceros, la misma cantidad de lápices, de borradores, de reglas, etcétera, de papeles. Entonces, para poder realizar todos los intercambios, los precios de cada uno de los bienes tendrá que subir. Entonces, observen que no ha pasado nada en la economía, la producción sigue siendo la misma. Pero como hay más dinero, ahora se necesita más dinero para medir el valor de cada una de las cosas. Y eso se llama inflación, ¿no? Y la inflación es lo peor que puede ocurrirle a una economía, ¿no? Es decir, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento del dinero, ¿no? La hiperinflación en Bolivia, por ejemplo, tuvo como una de sus características al final de que se creó un nuevo empleo, ¿no? Que era el carga dinero. ¿Qué era el carga dinero, no? Eran personas desempleadas que se ofrecían a las amas de casa para acompañarlas a hacer las compras al mercado. ¿Cuál era su trabajo? Cargar el dinero. Entonces las amas de casa salían con 4 sacos de dinero y estas personas cargaban los sacos de dinero al hombro y entonces se iban a comprar pues 1 kilo de tomates, un pollo y 5 panes, ¿no? Y ya regresaban a su casa, ¿no? Pero tenían que llevar millones y millones de unidades de billetes, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de salir del desempleo, pues ofreciendo su servicio de cargar dinero, ¿no? Entonces, el carga dinero. Eso nació gracias a la inflación, ¿no? Cosas parecidas están ocurriendo en Venezuela hoy día, ¿no? Donde para comprar, no sé, pues un lapicero se necesita una cantidad impresionante de billetes de dinero, ¿no? De billetes de dinero. Muy bien, entonces en una economía hay que tener cuidado con eso. Por eso es tan importante este tema de quién es el presidente del Banco Central de Reserva. La verdad que no importa si es o no Julián Velarde per se. El problema es que Julián Velarde está allí desde hace 16 años, ¿no? Entonces sacarlo hoy día generaría expectativas y la variable expectativas es muy importante en el país, ¿no? Entonces, a ver, busquen, googleen ustedes cuántas personas se fueron a Estados Unidos a vacunarse y van a encontrar ustedes de que hay gente que puede agarrar
con avión, irse a Estados Unidos, estar un par de días en Estados Unidos, regresar, y es una decisión correcta, y fue una decisión correcta. Pero bueno, muchos no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, así como ocurre esto, también ha ocurrido de que hay más de 10.000 millones de dólares de la gente que se ha ido del país, ¿no? Simplemente la gente ha agarrado, ha cogido su dinero y se lo ha llevado a otro país porque tiene miedo, ¿no es cierto? Hay expectativas. Pero mientras uno dice, oye, pero yo no veo el problema, sí, lo que pasa es que no estamos nosotros en la situación de tener en nuestras cuentas cientos de miles de dólares, ¿no? Que nos puedan preocupar, ¿ok? Pero sí preocupa a nivel de la economía, ¿no? Y esto provoca precisamente la inflación, ¿no? Estamos con una inflación que no se veía hace más de 15 años. Ya superamos el 3% de meta anual de inflación, estamos en un poco más del 5% ya, ¿no? Todavía sigue siendo poco para lo que es una hiperinflación, pero ya es preocupante, ¿no? Principio número 10, ¿no? Es un tema también interesante, ¿no? En el corto plazo, la disyuntiva es entre inflación y desempleo. Si en una economía ustedes tienen inflación, bueno, tú dices, voy a corregir la inflación. Entonces tú corriges la inflación, desaparece la inflación y aparece el desempleo. Ahora, si en una economía hay desempleo y tú dices, voy a corregir el desempleo, entonces tú corriges el desempleo y te genera inflación. Pero mucho cuidado con cómo se define esto en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, no. Mediano y largo plazo, no. O sea, en el corto plazo hay esa disyuntiva, ¿no? Hay esa disyuntiva de cómo resolver estos problemas, ¿no? ¿Por qué razones? Porque hay una contradicción entre los niveles con los cuales ustedes generan ganancias versus los niveles con los cuales se está generando bienestar, ¿no? Este es un tema bien importante, ¿no? Cuando tú tienes, perdón, estoy hablando mal, ¿eh? Inflación, inflación P es inflación, y U es unemployment, es desempleo. Esa es la relación que hay. Esta relación nos dice lo siguiente, ¿no? Nos está diciendo, mira, si tú estás acá, ¿no? Si tú estás acá, quiere decir de que tu problema es una alta inflación, ¿no? Tu problema es una alta inflación. Y entonces tú lo que quieres es bajar la inflación, por ejemplo acá, ¿no? Y entonces tú logras bajar la inflación, sí, tú vas a bajar la inflación mediante algunas reglas de política económica, bajan la inflación. Pero el problema es que para lograr eso, el costo ha sido generar un mayor nivel de desempleo. Ahora, podría ser exactamente al revés. Podría ser exactamente al revés. Es decir, de que tú te encuentres con una situación de alto desempleo, ¿no? O sea, mucho desempleo. Hay demasiado desempleo en la economía. Y lo que tú quieres es que haya menos desempleo. Entonces tú te mudas para acá, donde efectivamente hay menos desempleo. El problema es que antes el desempleo que tenías estaba acompañado de este nivel de inflación y ahora el nivel de inflación es ¿no? Es un alto nivel de inflación, ¿no? Y esto ocurre en el corto plazo, ¿no? Corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? En el periodo de un año, ¿no? Entonces, este gobierno se ha propuesto algunas actividades que todavía felizmente no las desarrolla para corregir el desempleo, porque tenemos un alto desempleo hoy día. ¿Por qué hay un alto desempleo? Porque se contrajo pues toda la producción debido pues, a la cuarentena enorme que tuvimos, ¿no? Entonces, con una cuarentena como la que hemos tenido, esos son los resultados, ¿no? De que se genera un desempleo. Este gobierno se ha propuesto, ¿no? Crear empleos transitorios, ¿no?
con dinero público, ¿no? Bueno, eso es una muy mala idea, es una muy mala idea. Y es una muy mala idea, no porque sea simpática por sí, sino porque eso ya existió, ¿no? Y eso era el programa de apoyo al ingreso temporal, ¿no? Los que trabajaban en el país, ¿no? Programa de apoyo al ingreso temporal, le decían paiteños, ¿no? Los que trabajaban en el país, ¿no? Yo hacía una maestría en esa época, hace poco más de 30 años, ¿no? Y había un compañero de la maestría que era, es ingeniero agrónomo, ¿no? Y él había entrado al país, ¿no? Entonces le preguntábamos nosotros, oye, ¿qué tal, no? Mira, me han dado 100 personas. ¿Y qué haces? ¿Y qué van a hacer? No, simplemente me las han dado y me dice, ahí tienes 100. Y dice que les preguntaba, ¿y qué hago con ellos? Ah, no sé, ese es tu problema, ¿no? No sé, ese es tu problema. Le dieron 100 personas, o sea, le dieron 100 personas con sueldo, ¿no? Con sueldo. Y dijeron, ahora llévate estas 100 personas, tú eres su jefe. Oye, pero ¿y qué voy a hacer? No sé, eso es asunto tuyo, ¿no? Así era, ¿eh? Y lo que él nos dijo es, mira, los he cogido los 100 y me los he llevado ahí a Fawcett con el río Chillón. Hemos bajado y hemos empezado a caminar y les he indicado de que tienen que limpiar las zonas de ribera, etcétera, hacer una suerte de playa. Les he mostrado cómo deben humedecer esa zona y sembrar, ¿no? Y han sembrado lechugas y una serie de cosas, ¿no? Oye, qué bacán. Oye, ¿y qué has hecho con la producción? Me decía, bueno, cogí la producción y les pregunté al programa, ¿y ahora qué hacemos con la producción? No sé, ese es tu problema. Entonces cogió la producción y se fue a los, ¿cómo se llama esto? Comedores populares a regalar. Bueno, así se hacían las cosas en esa época, ¿no? Y la inflación no se contenía, ¿no? O sea, el desempleo se redujo, pero la inflación crecía y crecía, ¿no? Yo lo viví de cerca acá en el Callao, porque yo vivo cerca, digamos, de lo que es la Costanera, que viene a ser una avenida que existía antes, que daba lugar al mar del Callao, ¿no? En la zona de La Perla, ¿no? Bueno, esa zona de La Perla, que tenía una avenida que se llamaba Costanera, estaba, la avenida no existía porque estaba llena de desmontes, ¿no? Entonces llevaron un equipo de paiteños allí para que hacía a punta de lampa y carretillas y bueno, unos camiones empezaron a sacar el desmonte. Y sacaban el desmonte, y efectivamente debajo del desmonte había una pista, ¿no? ¿Saben ustedes qué pasó cuando terminaron el trabajo y sacaron todo el desmonte? Se acabó el trabajo. Entonces le echaron de nuevo el desmonte para tener más trabajo, ¿no? Para tener más trabajo. Todo esto es, ¿verdad? Es programa de apoyo al ingreso temporal, o sea, te doy dinero y te pido que hagas cualquier cosa, cualquier tontería, para justificar que te dé dinero, ¿no? Bueno, como esa gente tenía dinero y la contraprestación de ese dinero no era ninguna producción real, ¿no? O era una mínima producción real, entonces ellos iban al mercado y compraban con ese dinero, entonces la demanda crecía y la inflación crecía, ¿ok? Bueno, eso es a 8, 9 y 10, que son los niveles macro, ¿no? Son los niveles macro. Ok, vamos a dejar esto acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ya están los 10 principios de la economía. Si no hay ninguna pregunta, consulto. Muy bien, no veo ninguna pregunta, entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vámonos a el aula, ¿eh? Vamos al aula. No sé si estamos acá en el aula. Ok, entonces acá tenemos las personas, acá tenemos los grupos que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Los 5 grupos con personas. Yo ahora voy a
hacer de que todos entren a unas sesiones de grupos en Zoom. Para eso hicimos las preguntas de quiénes son los que, cómo es que ustedes conectan, ¿no? Ahí están todos los grupos, ¿no? Ustedes tienen ya en la plataforma, estoy en la parte de módulos, ¿no? Estoy en la parte de modo. Voy a abrir la parte de los 10 principios. Todo esto de acá es lo que golpea los 10 principios. De ahí viene pensando como economistas, ¿no? Y esto es tarea de ustedes. Entonces, todo esto es tarea de los estudiantes. Entonces, yo voy a desarrollar una actividad la próxima semana para evaluar esto como aula invertida, ¿no? Ahí tienen el manual, el capítulo 2 y las diapositivas. Lo más importante es economía positiva, economía normativa y los modelos, ¿ya? Es algo que ustedes trabajan y deben trabajarlo como grupos. Para eso se han creado ahí los grupos. Y el tercer capítulo es este de acá, que es la interdependencia y las ganancias del comercio. Vamos a colapsar todo. Acá está la interdependencia y las ganancias del comercio. Y acá ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay grupos Zoom 1, grupos Zoom 2, grupos Zoom 3, grupos Zoom 4 y grupos Zoom 5. Entonces, en este momento ustedes van a entrar, van a recibir la invitación para entrar a las salas, van a estar 15 minutos allí, les voy a dar la opción de compartir pantalla, o sea, cuando ustedes se encuentren en la sala de Zoom, van a estar todos ustedes ahí, pueden activar sus cámaras si quieren, empezar a conversar entre ustedes los temas que están acá, y los que quieran pueden utilizar su propio computador y compartir su pantalla, ¿no? Para hacer el desarrollo de la pregunta. Yo voy a abrir, miren, digo, grupos 1, ¿no? Y ustedes se encuentran con esto, ¿no? Dice, se cuenta con los recursos y la tecnología para producir los bienes X e Y. Carmen Sajera y Pedro Medario emplean todos los recursos y la tecnología y obtienen los resultados del cuadro. Grafique la función que muestra todas las posibles combinaciones de producir X e Y para Carmen y Pedro, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que si Carmen se dedica a producir solo X, produce 10 unidades de X. Si dedica a producir solo Y, produce 15. Mientras que Pedro, si se dedica a producir solo X, produce 12 y solo Y produce 24. ¿Cómo puedo yo construir acá un modelo y graficarlo donde acá está Y y acá está X, ¿no? Esto para Carmen y esto para Pedro, grupo 1. Grupo 2, ¿no? Grupo 2 es lo mismo, solo que la data cambia. Grupo 3. Grupo 3 es lo mismo, solo que la data cambia. Grupo 4. Grupo 4 es lo mismo, solo que la data cambia. Y grupo 5 es lo mismo, solo que la data cambia. ¿Ok? Muy bien, vamos perdón, este es el grupo 5 ya, el anterior. Profesor, 5, sí. profesor, buenos días. Una pregunta, donde tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Eso, Perdón, de nuevo. eso donde dice pensando como economistas, el Sí, tema ese capítulo es de ustedes para la próxima semana. Tienen que leerlo, reunirse en grupo y interactuar entre ustedes hasta que puedan comprender todos los conceptos que están allí. Sobre todo revisar los ejercicios y problemas del mismo capítulo, ¿ya? ya, profesor. Está Ok, bien, profe, gracias. gracias. Yo voy a dejar de compartir, ya dejé de compartir y ahora voy a dejar también de grabar.
Muy bien, vamos a reiniciar la reunión. Creo que ya están todos en el salón de clases. Bueno, hemos tenido los grupos han sido de 4, el grupo número 1, 4 el grupo número 2, 5 el grupo número 3, 4 el grupo número 4 y 4 el grupo número 5. Bueno, por razones que desconozco, la preasignación que había hecho en Zoom no ha funcionado, estaba solo de 2 alumnos en cada uno. Voy a ver cómo corregir eso y por eso los hemos agrupado esta vez aleatoriamente, nada más, ¿ya? La idea era que hagan una experiencia de cómo pueden trabajar en grupos en Zoom, cómo van a compartir pantalla. En este momento voy a quitarles la opción de compartir pantalla. Entonces, yo puedo darles la opción de compartir pantalla como la han tenido, y yo he entrado a algunos grupos y he visto de que han compartido pantalla. Hay unos que están utilizando GeoGebra. Bueno, el programa que ustedes quieran para resolver el problema que se les ha planteado. ¿Ok? Las experiencias se van a realizar todas las semanas, ¿ya? Todas las semanas. De tal manera que ustedes tengan siempre esta herramienta de trabajo, ¿no? Los grupos se mantienen, los grupos que están en la plataforma se mantienen. Yo quería que ustedes jugaran con estas ideas sencillas, ¿no? De que pueden producir o un bien u otro bien, ¿no? Y que para producirlos cuentan con los recursos y con la tecnología, ¿no? Es decir, los recursos son, digamos, la parte corporal de la producción, y la tecnología es cómo transformar esos recursos en un producto final, ¿no? Para producir X o para producir Y. Y ustedes han alcanzado unos resultados, ¿no? Todos han alcanzado algunos resultados. Vamos a ver un pequeño video, lo voy a pasar como si fueran diapositivas nada más, ¿no? Este es un trabajo del profesor Kaka Fung. Los que lo conocemos, los amigos, le llamamos Kaka, ¿no? Ustedes tienen que decirle profesor Kaka Fung, ¿no? Es el profesor Kaka Fung, ¿no? Él tenía unas animaciones muy buenas, excelentes, que estaban hechas en Flash. Flash murió el año pasado, en diciembre del año pasado murió Flash, perdón, del anteaño pasado. Y todo el material del profesor Fung no se perdió, él logró recuperarlo, pero las animaciones en Flash se perdieron, ¿no? Entonces, él ha hecho esto, ¿no? El profesor Fung ha hecho esto. Se llama la identificación de la ventaja comparativa, ¿no? Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. A ver, adelante entonces. In a simple two-goods economy, where only grapes and nuts are produced, we can represent the production function with a two-dimensional diagram. With grapes on the vertical axis and nut. Voy a quitar los subtítulos. Ok. Nuts on the horizontal axis. In this economy, we have two workers. One of them, Jane, can produce a maximum of 20 pounds of grapes per day, or 14 pounds of nuts per day. The linear production function can be represented by a straight line through the vertical intercept, 20, and the horizontal intercept, 40. Bien, lo que nos está diciendo el profesor Fung es que ahí tenemos a Juanita, digamos, y el recurso con que cuenta Juanita, digamos, es un día de trabajo, ¿no? O sea, 8 horas, 10 horas, qué sé yo, ¿no? Y ese recurso, de manera implícita, está la tecnología, le permite producir uvas, ¿no? O le permite producir nueces, ¿eso?
En el eje horizontal están las nueces en kilos por día. Ahí dice libras por día, pero vamos a asumir kilos por día. Y en el eje vertical uvas, que son kilos por día. Y la data que tienen en el cuadro es que Juana puede producir o 20 kilos de uvas o 14 kilos de nueces o un conjunto infinito de combinaciones que van entre ambos extremos. Entonces, lo que nos está diciendo el profesor Fung acá es que la frontera de posibilidades de producción de Juana, este es P, producción, posibilidades y curva, ¿no? O frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción nos muestra, dice, nos muestra las diferentes combinaciones entre uvas y nueces que ella puede producir en un día, en un rango que va desde todo uvas, 20 kilos, a todo nueces, 14 kilos. ¿No? Entonces, el modelo que ha creado el profesor Fung acá, lo que nos está diciendo es que Juana puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar en cualquier lado de esta frontera. ¿Qué significa frontera? Frontera significa de que hay en el lado inferior condiciones que le permiten producir, o sea, esa combinación que yo acabo de marcar es factible, pero es, atención, ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque dado los recursos, el tiempo, o sea, ¿por qué produces? Porque vas a producir acá cuando puedes producir, por ejemplo, acá, o puedes producir acá. Es decir, ¿por qué vas a producir acá cuando puedes producir más de nueces y más, perdón, más de uvas y más de nueces? Es decir, ubicarte acá, ¿no? Entonces, todas las combinaciones que están al interior, ¿no? Al interior de la frontera de posibilidades de producción son factibles, pero ineficientes, ¿no? Y todas aquellas que están aquí sobre la frontera de posibilidades de producción, todas estas de acá, son factibles y eficientes. Son factibles y eficientes, ¿no? Y todas las que están por fuera, como esta, o sea, arriba a la derecha de la frontera de posibilidades de producción, todas estas son imposibles. Son imposibles, y le voy a añadir algo, ¿ya? Hoy, ¿no? O sea, dados los recursos y la tecnología hoy, son imposibles. Miren de qué manera tan sencilla podemos crear un modelo, ¿no? Vamos a crear un modelo, y ustedes han creado un modelo hoy día con los datos sencillos que se les ha dado. Vamos a continuar con lo que serían diapositivas, por decirlo, ¿no? 14. This production function is commonly known as production possibilities curve, PPC for short, or production possibilities frontier, PPF for short. The straight line production function represents various combinations of grapes and nuts that Jane could produce in one day, ranging from all grapes 20 to all nuts 14. The other worker, Tom, can produce a maximum of 10 pounds of grapes per day or 28 pounds of nuts per day. We can draw Tom's linear production function similarly by linking the vertical intercept 10 to the horizontal intercept 28. The red line is Tom's PPC. Entonces, fíjense ustedes, lo que sigue ahora es, el profesor Fung añade a Juana, añade Tomasito, pues, ¿no?
y entonces dibuja la frontera de posibilidades de producción de Tomás, ¿no? Entonces nos dice, la frontera de posibilidades de producción de Tomás nos muestra, ¿no?, las diferentes combinaciones de uvas y nueces que Tomás puede producir en un día, en un rango que va desde todo uvas, puede producir 10 kilos de uvas, a todo nueces puede producir 28 kilos de nueces, ¿no? Entonces, nuevamente, acá también hay una situación interesante, ¿no?, que nos habla de las combinaciones que son ineficientes pero factibles, eficientes y factibles, e imposibles, ¿no es cierto? Y observen qué interesante este resultado. Miren este resultado de acá. ¿Cómo describirían ustedes a esta combinación? Esta combinación en términos muy prácticos, ¿no? Esta combinación tiene estas coordenadas, ¿no? Tiene esta cantidad de nueces y tiene esta cantidad de uvas. ¿Alguien me quiere describir cómo es esa combinación? ¿Qué le sugiere esa combinación? ¿Sí? ¿Algún voluntario? ¿Qué nos pueden decir de esa combinación? Buenos días, profesor. Adelante, por favor. En esa coordenada, la producción de es imposible. Ok. La producción de yen es ineficiente, porque está debajo de la línea. Excelente, ¿no? Excelente. O sea, hay varias cosas que me está diciendo esto. Acá también me lo han dicho, perdón. Acá también me lo han dicho por el chat, ¿no? Entonces, a ver, tendríamos que decir esto, ¿no? Desde el punto de vista de quién, de Juana, ¿no? De Juana, ¿no? Es ineficiente y factible, o mejor, factible e ineficiente, ¿no? Es factible e ineficiente, ¿no? Pero miren qué interesante el otro tema, ¿no? Desde el punto de vista de Tomás es imposible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Tomás, ¿no? Para Tomás es imposible, ¿eh? Es imposible, ¿no? Para Tomás es imposible. O sea, esta combinación aquí está fuera de la frontera de posibilidades, ¿no? Esto está fuera de la frontera de posibilidades de producción de quién, de Tomás, ¿no? Uno acá tendría que hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, uno tendría que decir, oye, entre Juana y Tomás, para producir uvas y para producir nueces, ¿quién es mejor, no? ¿Quién es mejor? ¿No? Porque lo que acabamos de hacer ahí, también lo podemos hacer acá, ¿no? También lo podemos hacer acá, ¿ok? Y llegaríamos a la misma conclusión simétrica, ¿no? Es decir, esa última combinación que yo estoy marcando con el color negro, esta combinación de acá, es imposible para Juana, ¿no? Sin embargo, es ineficiente y factible, o sea, factible e ineficiente para Tomás, ¿no? Un resultado bien interesante esto, ¿no? Entonces, si contamos la experiencia que decíamos ayer, yo decía, mi suegro es una persona excelente por esto, ¿no? Muy productivo, muy eficiente, pues pobre, ¿no? Acá estamos hablando ya de 2 personas, como ustedes han visto, el caso de Carmen y Pedro, en los 5 grupos, ¿no? Y han llegado a este modelo. Pero ahora tenemos que mirar más el modelo y sobre todo cómo el modelo nos dice de que lo imposible es posible. O sea, vamos a ver la magia de la economía que permite convertir algo imposible en posible. Es decir, cómo hacer
cómo hacer de que esto de acá, que es imposible, sea posible. Esto de acá, que es imposible, sea posible, ¿no? Vamos a hacer un milagro ahí, ¿ya? Y esto es bien importante que podamos todos nosotros poder apreciar, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen alguna pregunta, vamos a continuar acá. Or ppf. It represents various combinations of grapes and nuts that Tom could produce in one day, ranging from all grapes 10 to all nuts 28. These two production functions have different slopes, indicating that the relative cost of producing grapes and nuts are. Entonces, atención, ahí la pregunta del profesor Fung es bien provocadora, ¿no? Dice, ¿quién de ellos, ¿no?, tiene el menor costo relativo para la producción de uvas y nueces? Entonces, costo relativo, ¿qué diablos es el costo relativo, ¿no? Entonces, acá la idea es mi primer principio de la economía, ¿no? Entonces me enfrento a alternativas, pues, ¿no? ¿Voy a producir nueces o voy a producir uvas, ¿no? Entonces, mi segundo principio de la economía, por ejemplo, ¿no? Si voy a producir nueces, ¿cuánto cuestan las nueces? ¿Cuánto cuestan las nueces? Oye, pero ¿cómo cuánto cuestan las nueces? En términos de las uvas que dejo de producir, ¿verdad? Ahí está. O puede ser al revés, ¿no es cierto? Si voy a producir uvas, ¿no? ¿Cuánto cuestan las uvas en términos de las nueces que dejo de producir, ¿no? De ahí ya nos enfrentamos al tema del costo de oportunidad, pues, o sea, pasar del vector fila al vector columna, ¿no? Del vector fila al vector columna, ¿ok? Vamos a ver entonces qué resulta de esto. Different between the two workers, but who has the lowest relative cost in producing each of the two products? First, let's compare the relative cost of producing nuts in terms of grapes foregone between Jane and Tom. Suppose Tom produces 14 pounds of nuts. How many pounds of grapes does he have to give up given his PPC? Entonces, para hacer el cálculo de cuál es el costo relativo, costo de oportunidad, lo que el profesor nos propone es, vamos a suponer, nos dice, ¿no? Vamos a suponer de que Tom va a producir 14 kilos de nueces, ¿no? Oiga, pero resulta de que la frontera de posibilidades de producción de Tom es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Esta es la frontera de posibilidades de producción de Tom. Y lo que me está diciendo el profesor es, supongamos que va a producir acá. Supongamos que va a producir acá. ¿De acuerdo? Entonces, atención con esta propuesta, es bien interesante, ¿no? Dice, supongamos de que Tom va a producir 14 kilos de nueces. Entonces, ¿cuántos kilos de uvas, ¿no?, él va a tener que sacrificar, ¿no?, dada su frontera de posibilidades de producción? ¿De acuerdo? Entonces, miren esto, atención con lo que viene. Atención con lo que viene, que es el cálculo del costo de oportunidad. We can answer this question easily by keeping the relative slope of Tom's PPC constant, but lowering the curve to start from 14 pounds of nuts on the horizontal axis. Atención ahí, fíjense. Miren lo que ha hecho el profesor, ¿eh? Ha cogido la frontera de posibilidades de producción de Tomás y la ha desplazado paralelamente a sí misma en dirección a producir 14 kilos de nueces y ha encontrado una nueva frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, lo que el profesor está diciendo ahora
Lo que el profesor está diciendo ahora es, si Tomás produce 14 kilos de nueces, ¿no es cierto? Si Tomás produce 14 kilos de nueces, ¿cuál es el costo de Tomás? El costo de Tomás es dejar de producir 5 kilos de uva. ¿Estamos? Es dejar de producir 5 kilos de uva. De nuevo, atención. Si Tomás quiere producir 14 kilos de nueces, entonces el costo en el que va a incurrir es que ya no va a producir uvas. ¿Y cuánto es lo que hubiera producido de uvas si solamente produciría uvas? Bueno, 5 kilos, pues, ¿no? 5 kilos. En otras palabras, lo que ustedes están viendo acá es que el costo de producir estos 14 kilos de nueces para Tomás es 5 kilos de uva. ¿Ok? Ahora la pregunta para ustedes. ¿Y si Juana produce 14 kilos de nueces, cuál es su costo? ¿Quién me responde? O sea, si ahora es Juana, vamos a poner así, si ahora es Juana la que va a producir 14 kilos de nueces, entonces, ¿cuál es su costo? Su costo es dejar de estar acá, ¿no? Muy bien, a ver, ahí me están ya dando la respuesta, ¿no es cierto? 20 kilos de uva, es decir, todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿se ve? Entonces, el modelo me está diciendo lo siguiente. Oye, yo quiero saber quién tiene el costo de oportunidad más bajo, por ejemplo, para producir nueces. Ah, muy fácil, voy a coger la frontera de posibilidad de producción de Tomás, la voy a desplazar paralelamente a sí mismo hasta encontrar el intercepto horizontal que coincide con el intercepto de la frontera de posibilidad de producción de Juanita. Y entonces ahí estoy diciendo, si Tomás produce 14 kilos de nueces, no puede producir 5 kilos de uva, ese es su costo, 5 kilos de uva. Pero si Juanita produjera 14 kilos de nueces, resulta que el costo es 20 kilos de uvas. Entonces, ¿quién es más eficiente en términos relativos para producir nueces? Es Tomás, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? La conclusión a la que tendríamos que arribar es esa, ¿no? Que es Tomás. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería Tomás tiene la ventaja comparativa, ¿no? En la producción de nueces, ¿eh? En la producción de nueces, ¿sí? En la producción de nueces, esa es la ventaja que tiene Tomás ahí. Y ese es el juego que ustedes tienen que hacer en el problema que han tenido ahí en el grupo de Zoom. ¿Quién tiene la ventaja, no? Ahí van a ver, si juntamos los 5 problemas que yo les he dejado, van a ver algunas sorpresas ahí, ¿no? Entonces acá lo que me están diciendo, si yo quiero saber cuál es el productor, Juan o Tomás, que tiene el costo más bajo, bueno, voy a seguir este método, pues, ¿no? Voy a seguir este método, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con esto. Atención ahí. Here, we can simply read Tom's relative cost of producing 14 pounds of nuts in terms of grapes foregone from the vertical axis. Ok, entonces lo que me está diciendo el profesor es, Tomás tiene que sacrificar solamente 5 kilos de uvas en lugar de los 20 kilos que tiene que sacrificar Juana, ¿no? ¿Listo? Ese es el resultado del cálculo. That is 5 pounds of grapes. For Jane, the blue production function, she has to give up 20 pounds of grapes to produce the same 14 pounds of nuts. That is 15 pounds more grapes than Tom. Because of Tom's lower relative cost of producing nuts in terms of grapes foregone, we say Tom has a comparative advantage in producing nuts. Conclusión. Entonces, la conclusión es importantísima acá, ¿no?
En consecuencia, Tomás tiene una ventaja comparativa en la producción de nueces. Ahí está. En la producción de nueces. Ahí está. Sigamos. We can also confirm that Tom has a comparative advantage in producing nuts in terms of grapes foregone by computing the grapes to nuts trade-off ratios for Jane and Tom. To do this, we divide the maximum grapes output by the maximum nuts output for each worker. For Tom, he has to give up only 0.36 units of grapes for each unit of nuts. But Ojo ahí, fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? El cálculo ahora, ya no solamente el profesor Fund dice, Tomás tiene la ventaja comparativa en la producción de nueces. Ahora quiere medir cuál es esa ventaja comparativa, entonces quiere calcular el costo de oportunidad. Entonces, miren lo que hace, ¿no? Lo que hace es lo siguiente, lo que hace dice, oye, acá está, perdón, aquí está Juana, aquí está Juana, ¿no? ¿Y qué pasa con Juana? ¿Qué pasa con Juana? En el caso de Juana, ¿no? Hace el cálculo del costo de oportunidad. ¿Y cómo mide el costo de oportunidad? Lo que dice es, si Juana produce 14 kilos de nueces, observen, estoy en el denominador, y en el denominador están las nueces, ¿no? Entonces, en el denominador está la ganancia, ¿no? O sea, signo positivo, ¿no? Si me dedico a producir nueces, el resultado es más 14 kilos de nueces. ¿Y cuál es el costo? El costo es menos 20 kilos de uva. Si lo expreso en términos de un indicador, de un ratio, entonces divido 20 entre 14 y me está saliendo 1.42. Y la pregunta es, ¿qué diablos es 1.42? ¿Qué es 1.42? ¿No? Este es el costo de oportunidad, ¿no? Es el costo de oportunidad. Pero ¿en qué dirección, no? Lo que me está diciendo es producir 1 kilo de nueces, 1 kilo de nueces cuesta dejar de producir 1.42 kilos de uvas. Ese es el costo de Juana. Ese es el costo de Juana. Pero si yo hago el cálculo para Tomás, yo digo, a ver, si Tomás produce 28 kilos de nueces, ojo, hemos empezado, estamos acá con Juana, ahora estamos acá con Tomás. Entonces, si Tomás va a producir 28 kilos de nueces, ¿cuánto tiene que sacrificar? 10 kilos de uvas. ¿Dónde están esos 10 kilos? Acá, pues. ¿Sí? Ahí están los 10 kilos de uvas. Y entonces, si divide, le sale 0.36. Y ese resultado, lo que está diciendo, es que ahí hay una ventaja para Tomás, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. Se trata de producir 1 kilo de nueces y el costo cuesta dejar de producir 360 gramos, ¿no? De uvas. Entonces, obviamente, a la pregunta de qué debe hacer cada uno, uno tendría hasta ahora la respuesta de que Tomás debería dedicarse a producir nueces. Y al parecer, Juanita debería dedicarse a producir uvas. Al parecer, no lo sabemos. En algún momento podríamos decir, de repente Juanita debería suicidarse porque es mala haciendo una cosa u otra cosa. Esa es una probable conclusión, equivocada, pero probable conclusión de uno de los problemas que yo les he colocado ahí en el grupo. ¿Ok? Entonces, ya hemos llegado a estos resultados, ¿no? Vamos a
entonces completar esto. For Jane, she has to give up 1.42 units of grapes for each unit of nuts. That is almost 4 times as high as Tom. Similarly, we can compare the relative cost of producing grapes in terms of nuts foregone between Jane and Tom. Suppose Jane produces 10 pounds of grapes. How many pounds of nuts does she have to give up given her PPC? We can answer this question easily by keeping the relative slope of Jane's PPC constant, but lowering the curve to start from 10 pounds of grapes on the vertical axis. Bueno, el sistema es el mismo, ¿no? Vamos ahora, dice el profesor, vamos ahora a suponer de que Juana tiene que sacrificar solamente 7 kilos de nueces en lugar de 22 kilos en el caso de Tomás. ¿Cómo lo ha hecho, no? Simplemente se ha desplazado de acá hacia acá, porque lo que el profesor está diciendo es, si no produce 20 kilos de uvas y produce 10 kilos de nueces, ¿qué es lo que pasaría? Al producir 10 kilos de nueces, al ubicarse acá, entonces ya no está acá, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, perdón, estamos hablando de Juan, estamos hablando de acá. Ya no está acá, sino estaría acá, y este sería el sacrificio, ¿no? Y este sería el sacrificio, que es lo que ustedes están viendo acá, que es lo que están viendo acá. Mientras que si Tomás hiciera eso, el sacrificio sería todo esto de acá. En consecuencia, tendríamos que decir de que Juanita tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas, ¿verdad? En la producción de uvas. Vamos a verlo para cerrar. Here we can simply read Jane's relative cost of producing 10 pounds of grapes in terms of nuts foregone from the horizontal axis. That is 7 pounds of nuts. For Tom, the red production function, he has to give up 28 pounds of nuts to produce the same 10 pounds of grapes. That is 21 pounds more nuts than Jane. Because of Jane's lower relative cost of producing grapes in terms of nuts foregone, we say Jane has a comparative advantage in producing grapes. We can also confirm that Jane has a comparative advantage in producing grapes by computing the nuts to grapes trade-off ratios for Jane and Tom. To do this, we simply divide the maximum nuts output by the maximum grapes output for each worker. For Jane, she has to give up 0.7 units of nuts for each unit of grapes, while Tom has to give up 2.8 units of nuts for each unit of grapes. That is 4 times as high as Jane. So in this two goods economy, Jane has a comparative advantage in producing grapes. Ok, acá tienen el resultado, entonces. Acá tienen el resultado. Fíjense el gráfico de la parte superior y el cuadro de la parte inferior. Ustedes han recibido esto de acá, no han recibido esto de acá. Ustedes han recibido esto de acá. Ustedes tienen que hacer esto de acá. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer esto de acá. ¿De acuerdo? Sacando las conclusiones de, en este caso, Juana tiene la ventaja comparativa en la producción de uvas y Tomás tiene la ventaja comparativa en la producción de nuez. Entonces, de aquí vamos a llegar a la conclusión de que si Juana se va a dedicar a producir uvas y Tomás a producir nueces, ellos se van a mirar, así como el segundo bloque de los principios, después de 1, 2, 3, 4, va al bloque 5, 6, 7, se van a mirar y van a decir, oye, y si en lugar de que cada uno produzca aquello donde tiene una ventaja comparativa, nos juntamos los dos y producimos juntos.
y producimos juntos. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tarea para los grupos. Ahora ya los grupos tal como están organizados en la plataforma. En la plataforma yo voy a dejar las indicaciones en la noche. Ustedes deben hacer una página y dar la solución de ese problema hasta aquí. Hasta aquí, para el problema que han recibido. Entonces, repito, los grupos que están en la plataforma, ahí en personas, grupos, ese grupo, el grupo 1, tiene el problema 1, el grupo 2, problema 2, grupo 3, problema 3, grupo 4, problema 4 y grupo 5, problema 5. Ahí van a colocar ustedes una página con básicamente este resultado. ¿De acuerdo? Básicamente este resultado. Ese cuadro, el cálculo de los costos de oportunidad y la gráfica correspondiente. Para el próximo jueves. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto terminamos la reunión del día de hoy. Vamos